Sigue tu impulso. Y seguimos hablando de el duelo en adolescentes. Pero abordamos un tema en entregas anteriores que es bien importante y es el suicidio. Y cómo un duelo maltratado puede eventualmente conducir al suicidio, entre muchas otras razones, en el caso de los adolescentes. Pero hay cifras bien preocupantes. Por ejemplo, 720,000 personas en el mundo cada año fallecen por suicidio. Es la tercera causa de defunción entre las personas de entre 15 y 29 años. Ahí encontramos a los adolescentes y a los adultos jóvenes. El 73% de los suicidios ocurren en países de ingresos bajos y medianos. Esto nos golpea directamente. México es uno de ellos. Y las causas del suicidio, como habíamos mencionado anteriormente, son múltiples. Hay factores sociales, culturales, biológicos, psicológicos y ambientales presentes a lo largo de la vida. Para hablar de este tema tan importante, hablaremos con un especialista, una mujer que ha estado muy cerca de esta materia, pero que además, ella es psicóloga, pero con muchas disciplinas dentro de la psicología y con múltiples terapias aplicadas, que ya nos platicará cómo determina qué terapia aplicar en cada caso, y por supuesto nos enfocaremos fundamentalmente en el asunto del suicidio en adolescentes. Ella es Brenda Guzmán, a quien saludo, y te invito, Brenda, te agradezco por supuesto que nos acompañes aquí. Un gusto, un en placer. Impulso Humano, y me encantaría que te presentaras, que les dijeras a quienes nos ven y quienes nos escuchan quién es Brenda Guzmán y al final qué le gusta a la persona, la humana, la mujer que es Brenda Guzmán. Primero la profesional y luego la... Muchas gracias, Anka. Bueno, mucho gusto de estar aquí compartiendo el día de hoy con ustedes. Mi nombre es Brenda Guzmán, soy psicóloga con especialidad en psico-oncología, psicotraumatología y terapeuta ecuestre. ¿Qué le gusta a Brenda, el ser humano? Vivir, ¿sí? El vivir es un arte, Sí. Para lo cual nos tenemos que ir facultando día con día. El vivir es el reto más grande que tenemos todos los seres humanos, porque nos tenemos que afrontar algo que es inevitable, que es el cambio. Para poder hacer frente a este cambio que vamos viviendo, porque vamos evolucionando, claro, necesitamos aprender a conocernos verdaderamente. Ok, abordando el tema de la entrevista, uno de los cambios fundamentales, quizás más difíciles, no digo que otros no lo sean, porque pienso automáticamente en otros, es el de la adolescencia, de la niñez a la adolescencia, por todo lo que implica, todas esas cosas que tiene uno que renunciar, y digo uno porque todos pasamos por ahí si llegamos a la vida adulta. Tienes que renunciar a muchas cosas, ya lo hemos analizado, a la niñez, a los padres de la niñez, a este rol de ser tratado un poco como adulto, pero que todavía no te dejan opinar como adulto y todo ese tipo de cosas. ¿En qué medida todos estos duelos que yo decía al principio en la presentación, para entrar al tema que nos ocupará hoy, si no están bien tratados o en ciertos adolescentes, con qué características puede llegar a suceder que tengan cierta proclividad al suicidio, o pensamientos suicidas o conductas suicidas? Bueno, el riesgo suicida está muy latente en los adolescentes. De hecho, es la etapa de la vida donde más muertes hay, ¿no? Uno podría pensar que en los adultos mayores, por los riesgos ya y el desgaste de su vida, no, es en la adolescencia por todos los riesgos. Entonces, esta ideación suicida empieza a comenzar en un silencio con ellos mismos. Pero lo empieza el cerebro, hay que tener en cuenta que realmente no distingue si lo que le estamos hablando es un hecho o un pensamiento. Y lo van construyendo. Y de la ideación suicida empiezan a pasar, avanzan a cómo planear, cómo llegar a consumar esta situación. Y hay quienes lo logran. Pero también hay un punto muy importante que necesitamos observar: el suicidio fallido. ¿Qué pasa con todos estos adolescentes cuando no lo logran? Les quedan menos herramientas, menos recursos para la vida. Ellos se sienten tan incompetentes. Una persona, y principalmente los adolescentes, no quieren morir. Claro. Quieren dejar de sentir aquello que están viviendo. Ya tocaron algunas puertas, tal vez de una forma donde no han sido escuchados.
y les queda como única salida la muerte. Es lo que sienten por lo pronto. Si bien no existen datos específicos que cuantifiquen la correlación exacta entre el duelo y el suicidio en México, podemos inferir esta relación a partir del siguiente dato demográfico sobre el suicidio en el país. El suicidio es una de las principales causas de muerte entre jóvenes en México. Durante el duelo, los jóvenes pueden ser particularmente vulnerables debido a su inexperiencia en el manejo de emociones intensas y a cambios hormonales. Tú decías en tu bella presentación que te gusta vivir y que vivir es algo que aprendemos constantemente, que nos vamos facultando. Quizás esta es una gran etapa de prueba, no que no tengamos algunas herramientas adquiridas durante la primera etapa de la vida, la infancia, la niñez, pero en la adolescencia hay que adquirir todavía más herramientas porque los retos se vuelven mayores. ¿Cuál es este reto tremendo del adolescente? Y vamos a regresar a este tema que mencionabas del suicidio, por supuesto, pero ¿cuál es este reto tremendo del adolescente de adquirir las herramientas y cómo le hace? O sea, es una persona, un ser humano, cuyo cerebro todavía no tiene la madurez, cuyo cuerpo es un hervidero de hormonas, que no necesariamente y la mayor parte de las veces no sabe lo que quiere. Tampoco sabe quién es. Eso justamente es lo que se está definiendo. Son un montón de retos para una mente tan joven. ¿Qué les damos para los adultos para que puedan batallar, enfrentar esta gran batalla? Okay. Para tener una adolescencia sana, se tiene que trabajar desde antes. El mayor reto que tiene un adolescente es que empieza a ponerle nombre a lo que recibió de los padres. Ya sea maltrato, ya sea abandono, ya sea que se haya dado de más, no es tan solo lo que le doy, sino cómo va a mirar el niño lo que se le da, con qué recursos cuenta. No solo es dar el recurso, sino acompañarlos a integrar este recurso. Creo que este es el reto más importante que tienen los adolescentes, ponerle nombre a la emoción que va detonando como resultado de todo lo vivido. Es un despertar para ellos y un crecimiento hormonal, un proceso biológico que va, sin duda alguna, a tener mayor carga para generar este tipo de pensamientos suicidas. Cuando no se ha llevado equilibradamente. Un adolescente, cuando llega a esta etapa, pero que sabe y que observa sus recursos que están a la mano, sin duda alguna, él no va a llegar a un pensamiento suicida. Claro. Porque él va a tener una gestión emocional, que eso es algo que necesitamos como padres facultarnos. Hoy todo mundo es adolescente, perdón por mi expresión, pero nadie quiere envejecer, ¿sí? Y no hablemos de envejecer, nadie quiere tomar la responsabilidad del rol que le toca en la edad en la que está. Y entonces le estamos dando menos recursos. El recurso viene a los hijos cada vez más limitado, el recurso emocional. No solo de pan vive el hombre, y tenemos que gestionar verdaderamente las emociones de nuestros chicos. Fíjate, esos padres adolescentes con mucha frecuencia dejan marcas en los hijos o abren espacio para que los hijos tengan marcas a las que luego les van a poner nombres y que les van a limitar las herramientas para tener una adolescencia saludable, como decías. Aquí hemos hablado, por ejemplo, de la alienación parental, ¿no? Eso es algo que me parece deja una marca que va a florecer en el adolescente y que le va a generar problemas de inseguridad, de falta de identidad, de falta de pertenencia. Y como esa, vivimos en un mundo tan violento que puede haber muchas otras, ¿no? ¿Cuáles consideras tú en tu experiencia que son las más frecuentes? Algo que está muy impactado actualmente es el rompimiento que vivimos como sociedad, ¿sabes? ¿Sí? Porque ya se rompieron los valores, incluso hasta el propio bienestar, por ir a adquirir un éxito que se está marcando socialmente, donde si no duermes no pasa nada, donde si no comes no pasa nada, pero tienes que dedicarte a crear contenido, a crear una realidad alterna que no vives todos los días en tu hogar. Una fantasía, y la fantasía nos rompe de la realidad. Esta falta de valores hace que miremos con más valor nuestra propia existencia. Y eso es un paso que acerca más a la ideación, a las conductas o al consumo del suicidio.